de la mañana. En este momento nosotros vamos a dar la bienvenida, lo prometido es deuda, y ya está aquí sentado en esta cabina el señor Rubén Maldonado, exdiputado de la República, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y además coordinador nacional de campaña de esa misma organización política. Así que mi estimado caballero, don Rubén Maldonado, aquí está Osiris Mora, Michael Miguel Holguín, don William Capellán, Patricia Pérez Díaz, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la opción de la mañana. Buenos días Patricia, un honor para mí compartir con ustedes, aunque no puedo dejar de externar mi queja. ¿Cómo va a ser? Claro. ¿Qué le hicimos? ¿Cuánto ha sido no venir aquí? ¿Usted no me está llamando? Tenía mucho que no venía. Tiene como 5 meses que no venía por aquí. Entonces me sacan del escenario más activo de la mañana de la República Dominicana. Y yo necesariamente no puedo quedarme callado con eso, ¿verdad que no? No tengo que hacer mi protesta pública. No, está bien. Buenos días, Rubén. Una preguntita, déjame hacerle, Rubén. Dale. Mire, el PRM me dice a mí que los partidos desideologizados no tienen... en el ejercicio del poder se desvanecen más rápido. Hay gente que cree que la ideología es mala. No, la ideología es buena. Hay ideologías malas, claro, pero cuando esa ideología está bien sustentada, vigoriza la estructura política. La Fuerza del Pueblo en sus estatutos dice que es un partido progresista y el mundo hoy está buscando el progresismo, una forma de progresismo. ¿Qué va a hacer la fuerza? De hecho, Maldonado, yo pensé que el presidente Fernández le iba a dar más fuerza a lo conceptual. ¿Qué va a hacer la fuerza del pueblo con lo ideológico? Mira, comparto plenamente tu primer enfoque. Efectivamente, el Partido Revolucionario Moderno no solamente desde mi punto de vista también no profesa ningún nivel de ideología, sino peor aún todavía, no tiene planes. Llegó al gobierno sin una plataforma ideológica, pero también llegó al gobierno sin un plan. Y de ahí entonces la catástrofe en que ha asumido, desgraciadamente para nosotros los dominicanos, al país. Ahora bien, viendo lo que es la Fuerza del Pueblo. Mira, nosotros somos un partido de reciente formación. Recuérdate que nosotros venimos como un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019. A raíz del acontecimiento que se efectuó, decidimos desprendirnos de ese partido. Y cuando nos desprendimos, entonces teníamos una gran disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué? Con formalizar un partido político, y más cuando tú tienes el poder en contra, como era en ese momento, por coyuntura que todos sabemos, es sumamente difícil. Afortunadamente encontramos la oportunidad de que con los amigos del partido PTD, Partido Trabajadores Dominicanos, pues lográramos hacer un nivel de simbiosis, una de alianza, y hicimos una fusión, y entonces ahí se nos propició un poquito más. Y aún así, tuvimos que ganar 9 casos en la justicia en tan solo 5 meses para poder participar en las elecciones del 2020. 9 casos. Tuvimos que derrotar a nuestros adversarios, que en ese momento eran nuestros compañeros, al mismo PRM que también propiciaba algún nivel de influencia para que todas las sentencias fueran en contra nuestra, y a antiguos PTDistas. De manera que tuvimos un gran problema. Sin embargo, a pesar de eso, logramos formar ese partido, participar en un proceso electoral. En ese proceso electoral sacamos diputados, sacamos senadores y sacamos alcaldes. Algo nunca visto en la historia de la República Dominicana. Un partido capaz de apenas tener meses, 5 o 6 meses de formado. Bueno, yo fui diputado en ese entonces por mi partido, por el Fuerza del Pueblo. Yo me postulé por la Fuerza del Pueblo y gané en la Fuerza del Pueblo. Entonces, no hemos tenido tiempo en la práctica, porque después de eso no teníamos un verdadero congreso, no habíamos hecho un congreso, de tener un partido que responda a esa expectativa y a ese punto de vista que tú muy bien has planteado, y que sí están en el espíritu de los fuercistas y en el espíritu del presidente Leonel Fernández. De hecho, en nuestro congreso que acaba de concluir, el congreso Franklin Almeida, porque ahora estamos en el congreso Manolo Tavares, que es el congreso elector,
si tú te vas y analizas todo el material que se trabajó ahí, nosotros creamos 27 mesas temáticas. Y en esas 27 mesas temáticas se habló y se planteó y se dejó plasmado de forma democrática, con la participación de más de 80,000 y pico de dirigentes que participaron en esas mesas. Se dejó plasmado ahí hacia dónde vamos, qué queremos y cuál es nuestro punto de vista del país que queremos. Es decir, nuestro partido está dando los pasos para convertirse en el único partido de República Dominicana que va a tener una verdadera plataforma ideológica de avanzada, progresista, como tú bien lo planteaste, y en eso está metido el presidente Leonel Fernández, que participaba de la mesa temática que nosotros teníamos. De manera que ahora ya sí nosotros podremos presentarle al país un partido con esas coyunturas, con esas condiciones que tú estás planteando, que desgraciadamente es lo que ha faltado y es lo que ha desaparecido del quehacer político de República Dominicana. Rubén, saludos, gracias por estar con nosotros. Mire, es amigo mío. No, mire, el presidente. Está bien. Sigue. Está bien. Oye, preparo. Mira, Rubén, el tema migratorio. Ayer el presidente de la República en la semanal dijo que va a enviar las cartas de manera formal a los líderes de los partidos, en este caso a Danilo, a Leonel, a Hipólito. Entonces, y veo un titular en el periódico El Día que dice que Leonel insta al diálogo sobre migración ilegal. Sí. Entonces, eso significa que Leonel va a participar en un diálogo que el presidente de la República esté, diría yo, encabezando. ¿Y quién recibe esa carta? ¿Usted la recibe? ¿Se la entrega a Leonel? ¿Cómo es? No. Esa carta va dirigida al partido, si se la mandan, porque haría a las oficinas de la otra organización. Pero el presidente Leonel Fernández fijó una posición muy clara sobre ese particular y nosotros, como partido, estamos ceñidos totalmente a ello. El presidente Leonel Fernández explicó qué pasó. El gobierno ya envió una carta. Paliza, en su condición de ministro de la presidencia, pues envió una carta al partido donde nos invitaba a participar de ese proceso. Ya el presidente Leonel Fernández habló sobre ese particular y lo dijo, que está muy bien. ¿En España habló? Sí, exactamente. Está muy bien. Nosotros aceptamos en primera partida el interés del gobierno de sentarse a dialogar. De hecho, esa no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de Leonel Fernández, que hace alrededor de casi 4 meses, que creo que tú estabas en Santiago cuando tú hizo el Día de la Fuerza del Pueblo allá, con todos los medios de comunicación. Ahí Leonel Fernández llamaba al presidente a un diálogo nacional para tratar 2 temas fundamentales. El tema de la criminalidad y la delincuencia, ¿verdad? Y el tema migratorio. Sí, ya nosotros hicimos, y el presidente hizo ese llamado hace alrededor de 3 meses o 4 meses. Que el gobierno lo haya asumido ahora, nosotros lo saludamos. Ahora bien, ¿qué es lo que es un diálogo? Un diálogo, si tú me invitas a tu casa, Rubén, vamos a hablar de un tema. Yo quiero que hablemos de agricultura. Pero tú me puedes llevar a llamar para decirme, mira, yo ya comencé a hacer esto. Porque tú lo que estás buscando es la ratificación de lo que tú estás haciendo. Un diálogo es conversar. ¿Qué vamos a hacer para que las cosas mejoren? Antes de. Cuando tú me estás llamando a mí después que tú lo comenzaste a ejecutar. A decirme, mira, después que tú lo hiciste, todo lo que hay, como así mismo fue cuando nos enviaron la comunicación. Y en la comunicación cuando envían dicen, y anexos los puntos que el gobierno tiene. Pero venga acá, que ya usted anunció eso ya, no como un tema a discutir. Usted lo anunció ante el país, con mucho despliegue publicitario, dicho sea de paso, como una medida ya a tomar. De hecho, ya han tomado medidas en ese sentido. De manera que nosotros saludamos y propiciamos el diálogo. Ahora, lo que nosotros le pedimos... ¿Participarían, Maldonado? Vuelvo y repito, nosotros le decimos al gobierno que estamos dispuestos a participar, pero el gobierno tiene que variar el rumbo, como ha manejado el tema. Pero variarlo ¿en qué sentido variarlo? Primero, el gobierno con el tema haitiano, porque la gente está más que combatir la cantidad de ilegales haitianos y cuidar la frontera, el gobierno lo que ha hecho es propaganda política con el tema haitiano. Pero claro, en todos los sentidos. Desde el primer día, ¿ustedes no se recuerdan aquel despliegue militar?
que se fue a la frontera, cuando comenzaron la construcción del canal, que a final de cuentas, ¿qué pasó? Hicieron el canal y no pasó nada. El gobierno no hizo nada. Nos pusieron el canal, hablaron de que vamos a hacer un muro. Y el muro tiene 200 y pico de kilómetros. Inaugura, hacen 2 kilómetros y van y lo presentan como que han hecho, lo inauguraron inclusive. No, así no. Si vamos a tratar el tema de inmigración, que es un tema serio, vamos a tratarlo con seriedad. Pero vamos a tratarlo realmente involucrado todo, sin querer utilizar el tema para yo sacar capital político que tú te de él. estás prejuiciando, Maldonado, porque si van a un diálogo, eso mismo que tú estás diciendo, tú lo pones, entonces puede el gobierno, al escuchar, cambiar esa agenda, que creo que es la propuesta. Pero usted no me puede venir a mí a invitar a este programa a un diálogo, y cuando yo venga a hablar del diálogo para llenar la copa de agua, ya usted dice, mira, yo no sé, yo quiero hablar de la copa de agua, pero ya está llena el agua de copa y eso es lo que se va a hacer, se va a brindar. Pues ya, yo no te dije a ti que yo quería agua. Hoy sí, yo lo que quiero es refresco, pero tal vez. Pero tú no crees que tú pero te estás prejuiciando. No, yo no me estoy prejuiciando. Porque tú, si vas al diálogo, escúchame, si tú vas al diálogo, yo propongo una agenda. Yo como convocante propongo una agenda. Ahora, la agenda dice que es cerrada, que no va a aceptar opinión. Es que yo estoy informando aquí, fue lo primero que dije cuando conversé en mi conversación, que nosotros recibimos una comunicación de Paliza. Y en esa comunicación no invitaban al diálogo, pero al final decía anexo los puntos ya decididos por el gobierno respecto a estos temas. Esto es lo que hay. No, nosotros decimos, estamos de acuerdo con el diálogo. Estamos dispuestos al diálogo y creemos que es necesario. Y vuelvo, insisto, no solamente que creemos en eso, sino que es Leonel Fernández quien propone ese diálogo a la sociedad dominicana. Ahora, si ese es un diálogo que vamos, debe ser un diálogo sincero. Si tuviera usted que evaluar en este momento las medidas tomadas por el gobierno para frenar la migración irregular de indocumentados haitianos, en este caso puntual, los 15 puntos. ¿Cómo usted evaluaría esos 15 puntos, esas 15 medidas? Sin medidas rumbo, que ha tomado? Desacertada, improvisada y populista. El tema de la parturienta en los hospitales, el protocolo. Es que el problema no es de amanecer hoy y decirme, sácame la mujer del hospital. El problema no es amanecer hoy y decirme, mira, párate en un hospital, en una clínica, o vete. No, es crear, pero la ley misma lo manda a hacer así. Es crear mecanismos bien estructurados, organizados. No es... Los otros días se destapan. Vamos a deportar, ¿cuánto fue que dijeron? 11,000. 10,000 semanal. Pero eso es inhumano, eso es imposible de realizar. No es realizable, así no. Entonces, si tú me dices a mí que tú vas a hacer eso, y me lo estás diciendo a mí, que sé lo que significa eso, yo te voy a decir a ti, tú lo que estás es haciendo populismo, tú lo que estás buscando aplausos de la población. Entonces, ¿cómo tú me estás invitando a mí a un diálogo para que yo sirva de motete tuyo para tú seguir? Es lo mismo. No. ¿Tú sabes qué es lo que significa movilizar 10,000 gente en la semana? La logística para tú alimentar, para tú transportar, para tú sostener y darle, porque tiene que darle algún nivel de condición humana, porque no son animales que tú vas a transportar y vas a deportar, son gente que tú vas a deportar. Entonces, ¿tú sabes qué significa eso? Entonces, ¿por qué dijeron eso? Porque querían aplauso. Porque el presidente Luis Abinader, del tema haitiano, lo único que ha hecho es tratar de sacar capital político. Cada vez que él siente que su popularidad está en declive, recurre a una medida estrafalaria, grandilocuente desde el punto de vista de él, para buscar aplausos. Entonces, a eso nosotros no podemos decirle que sí. Pero ya el presidente no es candidato. O sea, no. Pero yo no estoy hablando del candidato, yo estoy hablando ya de candidatura. Esto no es un proceso de elección. Aquí lo que estamos hablando de acciones que cuando se toman para un tema tan delicado como la inmigración ilegal que recibe la República Dominicana por parte fundamentalmente de los haitianos, en vez de avanzar en ese punto, nosotros todos los días estamos retrocediendo. ¿Por qué razones? Por las razones que dije anteriormente y por la cual nosotros rechazamos lo que el presidente ha planteado. Porque son cosas sin rumbo, no tienen un análisis, una organización, una programación.
y lo demuestra todo lo que hacen diariamente con este tema. Ahora, si ellos quieren real y efectivamente resolver el tema, como le están diciendo, nosotros estamos en disposición de participar en cuantos diálogos se fuesen necesarios, pero no solamente con el tema de inmigración, porque ese no es el único tema que tiene la República Dominicana. No. La República Dominicana tiene muchos temas que tenemos que sentarnos. Sin embargo, el único discurso verdaderamente opositor y con energía que yo he escuchado lo tiene Rubén Maldonado. Yo la oposición, yo veo como que este país está complicado en términos socioeconómicos. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Ustedes llevan a Luis suave. No, y déjame decirte, no es que lo llevamos suave, es que a veces también entendemos que llevarlo más rápido de lo que podíamos llevarlo sería una catástrofe, porque la verdad es que este pueblo dominicano está encrispado. Este pueblo está indignado. Lo que está pasando en República Dominicana hoy, óyeme, nosotros llevamos más de 60 años que no lo veíamos. Pero el Banco Central dice que la economía va marchando. No, para Albizu siempre está bien todo, porque Albizu es un militante del Partido Revolucionario Moderno. Albizu es un muchacho demandado del gobierno. Albizu, todos los informes que da en el Banco Central es para favorecer o para ayudar a la campaña mediática de percepción de este gobierno. Que lo único que ha hecho bien, y hay que reconocérselo, es una buena campaña mediática de percepción. Mucho dinero han gastado. ¿Para qué? Para percibir que toda la mala cosa para que la gente casi no lo vea. Pero nada, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Usted habla así de Albizu, que fue gobernador también. Hace mucho que perdió su rumbo. Okay. Hace mucho tiempo que perdió su rumbo y su perspectiva. Es más, inclusive, busca los análisis que ellos hacen y publican. Busca cuando cometen todas sus barbaridades, que te lo publican en el portal del banco y a los 3 o 4 días te lo quitan porque es insostenible. De manera que no, aparte de eso, yo no quiero que me digan a mí, que me hablen del bienestar en función de lo que dice el Banco Central. Yo quiero que me hablen a mí del bienestar en función de lo que yo diariamente puedo hacer, de lo que el ciudadano está pasando en este país. La gente aquí está comiendo una sola vez al día. Arroz, habichuela y espagueti. El que llega es espagueti. Aquí se está pasando hambre como sucedían hace 60 o 70 años en el pasado. Eso estaba superado en República Dominicana. El hambre como tal estaba superado en República Dominicana. Nosotros estamos retrotrayéndonos a 50 o 60 años más atrás. ¿Por qué? Por la ineficiencia, por la improvisación de este gobierno y sus funcionarios. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Ahora, el gobierno diariamente, ante esa realidad, necesita y requiere crear bola de humo para apaciguar y para que la gente no piense en eso. Entonces nos sacan siempre el tema haitiano. Y por eso es que nosotros decimos, si usted quiere realmente que tratemos el tema haitiano, vamos a variar el rumbo. Cámbienme la estrategia. Deje de usar el tema haitiano como un tema de campaña electoral. Porque nosotros en la Fuerza del Pueblo sí nos preocupa el tema haitiano. Sí tenemos preocupación por los miles y miles y miles de inmigrantes que tiene hoy República Dominicana sin ningún nivel de control. Que nosotros sí estamos preocupados por los miles, por los cientos de miles de visas que se le otorgan permanentemente desde que llegaron al gobierno a los haitianos por parte de las embajadas de los consulados dominicanos en Haití. Esa es la realidad. Mire, adelante. Yo voy a preguntarle sobre su no, pregunto, tú estás haciendo señas hace rato, pero ¿cómo dale, o que tú no quieres verme? Porque estoy haciendo señas pero le pregunto y tú no te quieres ver. A nuestro querido don Rubén Maldonado, me encantaría saber, o más bien que usted reitere cuál es la posición que tiene el partido Fuerza del Pueblo en torno a las candidaturas independientes. Ya se han expresado en otras vías, pero aquí en la opción de la mañana sería bueno que para el público que escucha este programa usted manifieste cuál es la posición que tiene el partido Fuerza del Pueblo en torno a esta disposición del Tribunal Constitucional de viabilizar y que se haga realizable en la vida real las candidaturas independientes en el país. Mira, este país va en un derrotero tan difícil. Ustedes pueden, yo quisiera que con esto yo lo voy a decir, reflexionar un poco con ustedes y con esos televidentes que lo escuchan, este público que lo escucha permanentemente a ustedes.
Señores, hay que ver lo que está pasando. Este gobierno, desde que llegó, ha comenzado con una serie de planes y de disparates que ha infectado no solamente, desgraciadamente, el Poder Ejecutivo, sino también otras instituciones como es el Tribunal Constitucional. Lo primero fue esa modificación constitucional que recientemente hicieron, sin ningún sentido, sin ningún propósito, una cosa que no representaba absolutamente nada y que no vino a cambiar absolutamente nada. A tal extremo que el día que lo hicieron, el 95% de los dominicanos ni se enteró, porque no tenían interés, porque no había interés, ni había necesidad. Eso mismo está pasando inclusive hasta con los poderes del Estado, constituidos constitucionalmente como es el Tribunal Constitucional. Cuando ese tribunal dio esa decisión, yo quisiera pensar, saber, ¿en qué estaba pensando? Sí. ¿Cuál era, qué era lo que tenían en su cabeza y en su cerebro esos magistrados del Tribunal Constitucional a la hora de tomar una decisión que afecta de manera tan dramática la democracia de cualquier país? Sí. ¿Qué fue lo que ellos pensaron? Es un disparate. Mire, don Rubén. Aparte de que es inconstitucional. Es decir, el mismo Tribunal Constitucional violenta la Constitución, porque la Constitución taxativamente expresa que salvo en los casos municipales, todas las candidaturas están obligadas a ser sustentadas por un partido político reconocido, todas las candidaturas nacionales, salvo las municipales que pueden ser promovidas y pueden ser presentadas hasta por una junta de vecinos en un municipio para regidor o para alcalde, pero para legislador, diputado, senador o presidente y vicepresidente de la República, se requiere ser presentada una candidatura a través de un partido debidamente reconocido en la República Dominicana. Don Rubén, Balaguer en su segunda etapa hizo cambios en su personalidad, en su gestión, maduró. Yo estimo o quisiera que también Leonel Fernández, porque para mí, a quien hay que ganarle en el 28 a Leonel, para mí, no veo yo en el PRM. No es al PRM que hay que No, yo no veo en el PRM nadie que pueda competir con Leonel Fernández. El PRM que tiene el cinturón. Ahora Leonel tiene un problema. De la ñoña. Ahora se habla de tierras raras. La minería juega rol estelar en el mundo hoy. Sí. Un rol estelar. Y a mí me quedó un mal sabor con lo que dijo Danilo Medina de Leonel Fernández. Que yo siempre he querido que Leonel le conteste. Porque creo que es escandaloso. Y tú me perdonas. Y usted me perdona. Pero decir que en el contrato de Barrigol Leonel firmó una cosa 97.3 es como demasiado. Entonces a mí me gustaría, y te pido perdón, porque la pregunta es bastante sucia, fea. Pero es que a Leonel que le va a ganar. Y uno quisiera que Leonel viniera con elementos distintos. Eso fue, ¿hasta qué punto eso fue una mentira? Mira, qué buena pregunta, C. Michael, porque eso me permite a mí evocar una conversación que yo tuve con el presidente Leonel Fernández a raíz de aquella información. Porque fue Danilo que lo dijo. Sí, ¿qué información? Y no eran enemigos. Claro. Sí, ya estábamos. ya había problemas en ese momento. Ya había fisuras. Sí. Ya había aquí. Cuando eso surge, yo voy y me reúno con el presidente. Porque yo estuve en esa comisión. Recuerda que yo tengo 22 años en el Congreso Nacional. Yo participé de la elaboración de ese proyecto. Y yo le digo al presidente, presidente, pero eso es mentira. Y yo me busqué el contrato y se lo llevé y digo, mírelo, que eso es mentira. Pero ¿cómo? Hago una locución. El presidente me dio una lección de vida. Ajá. Que en ese momento yo no la entendí, pero hoy sí yo la entiendo. Ok, explícamela. A mí me gustaría oírla. Sí, el presidente Leonel Fernández me dijo, mire Robert, como el presidente ha hecho esto, a mí se me resultará muy difícil hacerle entender a la gente realmente qué fue lo que pasó. Yo le voy a dar una locución, eso va a generar debate, pero al final la claridad resplandece, la verdad siempre resplandece, sale a la luz. Y yo prefiero
que sea el tiempo que se encargue de desmentirlo. Porque el desmentido del tiempo será más contundente que mis palabras en este momento. Para mí eso fue una lección de vida. Aunque no te niego que cuando salí, no salí del todo convencido. Pero ya hoy me doy cuenta que cuánta razón tenía el presidente. Porque 97.3 es demasiada exageración. Pero es que no se le tocó ese tema. En ninguna de las negociaciones del presidente lo dijo públicamente. Nunca se tocó el tema del contrato. Lo que el gobierno hizo fue lo mismo que hizo este gobierno con el tema del aeropuerto, con Aerodón. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno hizo una negociación con la Barrigol para que la Barrigol le diera por avanzado, le avance unos fondos adelantados de lo que le correspondía pagar del 50-50, que es como habla el contrato, no 50, no 97.3, que le avanzara esos fondos y que luego entonces más adelante la Barrigol se lo iba a descontar y volvía a su estado normal. La Barrigol no lo entregó 5 pesos menos y ese contrato se varió en un solo centavo. Pero la forma como lo dijo el presidente Danilo Medina, en ese momento hacía interpretar como que Leonel había hecho un contrato nocivo para el país. Cosa totalmente falsa. Pero si primero porque Leonel Fernández nunca hizo un contrato en ninguna institución donde el Estado estuviera disminuido. Y el mejor caso fue lo que pasó con Corde. Todas las empresas se capitalizaron. Ahora, ¿cómo se capitalizaron? Porque eran Cueco cuando él llegó, recuérdense. Eran empresas que estaban abandonadas totalmente. Se buscó y se requirió los recursos del sector privado. El sector privado entraba con un 47, 48, 49, pero el Estado siempre se quedó con más del 50% de esas empresas. 51 regularmente. De manera que eso fue lo que pasó en ese entonces. Una burda mentira que el presidente Leonel Fernández prefirió que sea el tiempo que se encargue de arreglarlo, y ya hoy todo el pueblo dominicano, porque hasta el mismo gobierno como tal se ha visto precisado a dar declaraciones sobre ese particular, porque ha visto también que los ingresos como que no eran como en aquel tiempo, han tenido que mermar, porque se está aplicando ahora la correcta retribución que manda la ley. El presidente Medina nunca debió decir eso, aún sea verdad, según mi parecer. Claro. Porque es demasiado tú decir a un compañero. Pero Michael, pero esa explicación que acaba de dar Rubén ahora, había problema. Yo creo que es desconsiderar la inteligencia del pueblo dominicano, porque si esa explicación la da el presidente Fernández en ese momento, el pueblo hubiera entendido como lo entiende ahora. Entonces, el pueblo dominicano es tan analfabeto porque que no era presidente en ese momento. No. Pero él pudo haber hecho una locución, como señaló Rubén, y la misma aclaración que tú estás haciendo ahora, la hubiera hecho en ese momento. ¿Y tú te crees que este pueblo es tan ignorante que no hubiera entendido eso? Esto no es un asunto de ignorancia o no ignorancia. Bueno, pero es un asunto de que el presidente en ese momento entendía algo lógico, y lo comprendo hoy y le doy toda la razón, como ha hecho con muchas cosas. ¿Qué se ha dicho del presidente? De todo. Porque ¿y qué ha pasado con el tiempo? Se ha desmoronado todo. Todo se ha desmoronado. Porque no hay mejor juez que el tiempo. Tú podrás decir lo que tú quieras sobre mi persona o sobre cualquier persona, pero al final de cuentas son palabras que se dicen por un micrófono. El tiempo se encargará de poner cada cosa en su lugar. Leonel, que es un intelectual, el presidente Leonel Fernández, que es un hombre que todos reconocen, no solamente en República Dominicana, en el mundo, que es uno de los seres humanos con una cabeza mejor amueblado, entendió que en ese momento no iba a hacer nada con querer justificar, que ese es el tiempo que se... Y nosotros lo dijimos, porque yo lo dije. Yo hice una rueda de prensa en el Congreso Nacional para hablar de ese tema, con el contrato en la mano. Y muchas personas hablaron sobre ese particular. Ahora, la verdad es que el tiempo le dio la razón al presidente Leonel Fernández, como le dio la razón también al presidente Leonel Fernández cuando dijo que íbamos a caer en la peor catástrofe en términos de administración pública de República Dominicana ha vivido cuando el PRM llegó al poder. Mire, una última pregunta de mi parte. El Partido de la Liberación Dominicana está envuelto en estos momentos con la elección de su candidato o sus precandidatos. Hay un lío ahí que muchos entienden que se ha adelantado, otros no. Una situación que tienen ellos.
¿En qué están ustedes en ese sentido? ¿Cómo están trabajando No, eso? nosotros estamos envueltos en nuestro Congreso. Nosotros estamos en la fase del Congreso que tiene que ver con la elección de nuestros candidatos, que lo hemos denominado el Congreso Manolo Tabaré Justo. Este Congreso debe concluir a más tardar a finales de mayo, a principios de junio, más tardar 5 de junio de este año, claro. Y nosotros a partir de ahí entonces seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, nuestro papel de oposición. Respecto al Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que hacer lo posible por tratar de captar la simpatía del pueblo dominicano. Eso es legítimo. Eso es lo correcto y eso es lo que hacen los partidos políticos. Ellos han elaborado su estrategia, han definido su forma de cómo lograr ese objetivo. Yo no tengo por qué opinar sobre eso. Cada quien hace lo que entiende que hacer para su crecimiento. Nosotros sí tenemos una posición bien definida respecto a qué vamos a hacer y cómo vamos a seguir creciendo. Pero respecto al Partido de la Liberación Dominicana, quisiera mantenerme al margen. Acepto preguntas breves porque Patricia ya levantó la mano, que el tiempo se nos acabó. Pero hay dos cosas que no se me pueden quedar. Sí. Aquí hay gente que cree que no es Leonel, sino Omar Fernández. No, pero él dijo que ya no están en eso. Un segundito. Por ahora. Sí. Hay gente que cree que está convencida, seriamente convencida, dirigente de la Fuerza del Pueblo, no militancia normal, no, altos dirigentes, están convencidos de que el tiempo de Fernández ya pasó, dicen ellos, y que el partido Fuerza del Pueblo tiene una fuerza descomunal que se llama Omar Fernández. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué le parece eso? Y dos, que me diga algo sobre Donald Trump, porque no cabe dudas, y hoy lo dice el economista, lo dice Bernardo Vega, sí, que ese trumpismo le está dañando la fiesta a todo el mundo. Al mundo entero. Y como ustedes son los líderes de la oposición que pueden ganar en el 28, ahí va a estar Donald Trump esperando. Creo que la segunda pregunta es la que debe responder, porque la primera ya él dijo sí. que no, lo que pasa es que tú sabes no. Porque ¿qué dijo él ahorita? La que yo le dije, ¿qué dijo él? Que ellos no están, ellos están en un congreso, ellos no están en un tema de candidatos. Omarista formal. Sí. No, pero si yo soy omarista, yo tengo el Partido de la Fuerza del Pueblo tiene un gran porvenir. Porque fíjate cómo mucha de la sociedad en sentido general prácticamente habla dentro de su simpatía y habla del presidente Leonel Fernández. No, que Leonel va a ser presidente, pero tú tienes también otro sector que te habla también de Omar, y qué bueno que es así. Eso a mí me hace sentir orgulloso, pero me hace sentir tranquilo del futuro de nuestro partido, porque de los dos líderes que me están hablando, una dinastía, no una dinastía, son dos dirigentes de nuestro partido. De los dos dirigentes que me están hablando son dirigentes de nuestro partido, pero no son ellos dos. Eso se refleja también en todo el territorio nacional. Por ejemplo, cuando yo veo jóvenes haciendo activismo político en sus comunidades y se convierten en los líderes de esas comunidades y son de la Fuerza del Pueblo, yo me siento bien. De manera que nosotros como partido tenemos motivo para sentirnos bien, porque el liderazgo emergente y el liderazgo ya que no es tan emergente, que es un poco antiguo, sigue gravitando en el corazón del pueblo dominicano. Ahora, yo te puedo asegurar algo a ti. Aquí, en la sociedad dominicana, van a haber muchas cosas. Pero lo que nadie va a poder ver, va a ser una competencia de padre e hijo. De Leonel Fernández, que es el papá de Omar, no lo va a ver. Leonel Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo y del pueblo dominicano. ¿Será el candidato Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo? Es que el candidato se deberá de elegir en el momento adecuado. No, pero está bien, pero es una pregunta. Si tú me preguntas a mí ahora que yo quiero... Si tú me preguntas a mí qué tú quieres, yo que Leonel sea candidato. Ahora, es un deseo de un militante político que no necesariamente, pues yo no puedo adelantarme al tiempo. Ahora, sí, claro que sí, que Leonel sea candidato, y para eso estamos trabajando, para eso estamos luchando y para eso estamos organizando el partido, para que sea una plataforma política que pueda sustentar no solamente la candidatura presidencial, sino la candidatura de todos los alcaldes y los diputados. Donald Trump, final. Donald Trump, desgraciadamente, se ha convertido en el cuco de la tranquilidad y el desarrollo del mundo. Porque la verdad que sus acciones han generado intranquilidad en todos los sectores a nivel mundial, pero peor todavía en los propios Estados Unidos.
porque la economía de Estados Unidos hoy es una catástrofe. Cuando tú hablas con cualquier dominicano que reside allá y que tiene algún negocio, lo que te dice a ti, bueno, si esto sigue así, nosotros no sabemos lo que vamos a hacer. De manera que esperemos que Dios ilumine la cabeza de Trump. No entiendo su estrategia. La verdad que por más que le hemos analizado, no damos pie con bola con nada. No hay forma de tú poder definir cuál es su estrategia, qué es lo que busca con todas esas acciones, porque de una u otra manera ha convertido el mundo, lo ha puesto en llama. Ha puesto en llama el mundo en todos los sentidos, económica, social, políticamente. Es decir, él no ha podido dar una sola medida que el pueblo dominicano se le aplauda. Bueno. De manera que, y eso pasa siempre cuando tú tratas de sacar capital político de temas migratorios, que es algo parecido a lo que se hizo aquí en República Dominicana. Hemos conversado con el señor Rubén Maldonado, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en La Opción de la Mañana, es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y además coordinador nacional de campaña de esa misma organización. Así que además fue diputado de la República, presidente de la Cámara de Diputados. Agradecemos mucho que haya sacado de su tiempo para estar aquí con nosotros, caballero. Gracias, y el mejor título lo dejaste de último, amigo de ustedes. Bueno, pues gracias por la parte que nos toca. Sí. Hacemos una muy breve pausa comercial, también nos consideramos amigos de usted. Hacemos una muy breve pausa comercial y cuando regresemos seguimos con el contenido, señores, aquí en La Opción de